Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por conectarse nuevamente. Vamos a seguir con nuestro programa y nos va a acompañar ahora el doctor Giancarlo Cancel Vázquez. Déjenme abrir. Voy a invitarlo. Perfecto. Saludos. Hola, Giancarlo. ¿Me, Todo un gusto tenerte aquí. me escuchas bien? Sí, escucho bien. Perfecto, perfecto. Ok. Bueno, pues déjame presentarte. Giancarlo Cancel Vázquez cuenta con una maestría en consejería psicológica, un doctorado en psicología clínica, ha realizado certificaciones en andragogía y educación sexual e intervenciones en la comunidad LGBTQ. En la actualidad se encuentra finalizando un diplomado en psiconefrología que está con nosotros en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Psiconefrología. Y tiene una maestría en sexualidad humana del Instituto Sexológico, Educativo y Psicológico de Puerto Rico. Además, desde sus 14 años vive con enfermedad renal crónica y desde el 2017 recibe tratamiento de hemodiálisis. Bienvenido, Giancarlo. Saludos. Es la primera vez que estoy haciendo un live, así que en Instagram es como que algo nuevo para mí. Ya, pero ya removí ese filtro. No te preocupes, siempre hay una primera vez y nos da gusto que sea aquí. Es un espacio de, pues, me gusta crear espacios donde nos nutrimos, ¿no? Entonces, desde atrevernos, desde intentarlo, desde hacerlo y tal vez nos equivocamos, pero siempre aprendemos algo. Entonces, es un espacio seguro, hay grandes amigos conectadas, conectados y celebrando el Día Mundial del Riñón, que si bien para la psiconefrología, yo estoy muy feliz, siento como si todo el mundo está vibrando en cuanto a reflexionar sobre la función de nuestros riñones, sobre desarrollar políticas públicas, sobre sensibilizar a familias. Entonces, pues bienvenido. Muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio por igual y traer estos temas que son bien importantes para seguir civilizando, creando comunidad y que todas las personas que viven con enfermedad renal crónica en cualquiera de esos estadios puedan reconocer que aquí tiene un espacio para cualquier necesidad que tenga. Así que gracias por esta iniciativa. Ujú. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Cuéntanos sobre los cambios en la ingesta de los líquidos entre estadios. Sí. ¿Qué es lo que debemos de saber? Es importante reconocer que cada estadio representa sus características generales y específicas sobre los tratamientos a seguir, sobre los medicamentos a tomar, sobre los seguimientos médicos, sobre los cambios alimentarios. Así que cada estadio va a traer, por decirlo desde un sentido más común, su propia regla a cómo vivir bien dentro de ese estadio. Así que cuando abordamos sobre la ingesta de líquidos, estos también van a presentar diferencias entre los estadios. Un ejemplo de esto es que un estadio de enfermedad renal 1 hasta el nivel 3, que es un nivel bastante medio, puede tener una ingesta de líquido bien alto en comparación a un estadio 5. Así que cuando estamos hablando del estadio 5, que es el tema que nos vamos a estar concentrando en el día de hoy, desde esta población que recibe tratamiento sustitutivo renal, ya sea de hemodiálisis, y que se encuentra en estadio 5, quienes tienen que tener una restricción de líquido más
alto en comparación a otros estadios. Ujú. Y por ello necesitamos identificar, uno, en qué estadio estamos. Totalmente, totalmente. Ujú. En ese sentido, pues sabemos que esto lo aborda el nefrólogo con el paciente, así que desde ese aspecto se va a requerir el conocer en qué estadio se encuentra para poder hacer los cambios pertinentes dentro de esa misma visión o de ese marco de salud. Ujú. A mí me gusta hablar del empoderamiento porque en la medida en que yo me relaciono con los profesionales de la salud, Ujú. yo voy a tener esa confianza para decirle, doctor, tengo duda, ¿qué implica estar en el estadio 3? Doctor, tengo duda, ¿no? ¿Qué tengo que aprender sobre este estadio en el que me encuentro? Y a propósito, bueno, pues entonces es, ¿por qué es importante que, no, que una persona que vive con enfermedad renal crónica restrinja los líquidos? Sí. Al concentrarnos en las personas que viven en una etapa 5, que la restricción es mayor, como previamente comenté, es bien interesante reconocer que la reducción de orina va a ser bien significativa. Una persona o no puede orinar, o no va a orinar, o orina bien poco. Así que esta eliminación de toxinas y de líquidos a través de la orina va a ser bastante imposible, por lo cual va a requerir entonces del tratamiento, ya sea hemodiálisis, peritoneal o trasplante, para poder hacer función de este sistema. Así que cuando lo vemos desde este aspecto, de esta mirada, va a ser importante reconocer que muchas personas pueden presentar pues esta disminución de flujo. Así que, ¿qué puedo hacer para prevenir? Que es lo que siempre queremos hablar. ¿Cómo puedo prevenir los síntomas de, por ejemplo, un edema? Así que vamos a comenzar a hablar sobre qué hace o cuáles son los síntomas de un consumo excesivo de líquido y cómo desde esta representación de prevención va a ser importante para mi calidad de vida física y también emocional. Así que desde esta mirada, una persona puede hacer esta prevención de su consumo excesivo de líquido, ya que va a prevenir, valga la redundancia, dolores de cabeza y esta poca energía que puede experimentar. El hinchazón del rostro, de las manos, de los pies, debido a este edema. Dificultad para respirar, que son síntomas también asociados por un consumo excesivo de líquido. Daño al corazón por forzar al corazón con demasiado líquido. Y por último, esta hipertensión arterial que se eleva debido al mismo edema. Así que aquí podemos observar y escuchar cómo a través de estos síntomas, si los prevenimos, ayudaría a seguir viviendo desde una calidad de vida y vivir bien, ¿verdad? Que es bien importante. Así es. Y a mí me gusta hacer, a veces los conceptos médicos nos cuesta trabajo, digamos, a la población en general que nunca había estado en una clínica o en un hospital, como comprender esta limitación. Y me gusta hacer ejercicios como si nosotros consumimos cierta cantidad, se queda en nuestro organismo. Entonces, hacemos el ejercicio donde la persona vierte agua en un recipiente, porque esa es la parte donde no hay manera de sacar los líquidos a menos que con la sesión de hemodiálisis o, digamos, recuerdo mucho a pacientes donde me decían, pero ¿cómo se va el agua a los riñones? ¿No? Decía, pero ¿cómo se va si yo la tomo? ¿Y por qué ya ahora me dice el doctor que yo tengo riñón, agua en los pulmones? ¿No? Claro, Y es la parte cognoscitiva, o sea, la parte de los esquemas que nosotros de repente, yo recuerdo un paciente que me decía, pero si me muevo, algo pasa, ¿cómo la puedo sacar? Nos toca tener esta, identificar las necesidades en cuanto al contexto cultural de cada uno de los pacientes, porque creo que el simple hecho de dejar de orinar tiene su repercusión psicológica. claro. Eh, Ujú. Y en ese sentido, uno de los ejercicios que le puedo facilitar a los pacientes quienes viven con enfermedades crónicas en un tratamiento de hemodiálisis es que puedan ver el normal salina, que siempre se encuentra sujetado en su máquina, y que identifique esta normal salina como si fuera su estómago.
y que multiplique esa cantidad de líquido que está viendo por 5 bolsitas de esas normal salinas. Así que visualmente pueden experimentar que, wow, sí es mucho. Y cuando las toman, es pesado también por igual. Y un comentario que dijiste es, si me muevo de lado, ¿cómo se mueve? Y muchas personas pueden sentir el cambio de cómo el movimiento del líquido hace en esta área, ¿verdad? Del estómago, porque se siente definitivamente. Así que estas ejemplificaciones que pueden asociar desde lo que ven o desde lo que perciben o desde lo que sienten en su propia interocepción, estas sensaciones del cuerpo y cómo nos conectamos con ellos, va a ayudar mucho a este proceso educativo. Ujú. Y tocas algo muy importante, donde cómo nos relacionamos, en el caso de personas que están en hemodiálisis, con la máquina. Yo les digo, ¿qué le dice su máquina? ¿Cómo le habla? Y las primeras veces es como de, no, pero pues es que no es mi tema, ¿no? La enfermera es la que empieza a pitar y corre la enfermera a desactivar alarmas, a mover cositas, y el paciente dice, no, yo ahí no entro. Entonces, si bien ahorita estamos hablando de los líquidos, es como creamos un puente con esos indicadores que van a crear mi calidad de vida día a día. Totalmente. Y cuando estás hablando desde el aspecto de cómo me relaciono con la máquina, desde el tema de líquido, nuevamente, este agente externo es quien te va a ayudar a reducir todos esos líquidos. Aunque esta persona pueda orinar, no va a hacer la misma función que en un estadio anterior, ¿verdad? Como un 4, un 3, un 2 o un 1. Y más si esta persona ha estado en una operación de una nefrectomía bilateral, que se le remuevan los dos riñones. Así que en ese sentido, la máquina es su mejor aliada para que estos síntomas que acabamos de hablar que pueden suceder debido al consumo excesivo de líquido puedan disminuir o nunca aparecer, ¿verdad? Así que sí, definitivamente es tu mejor amiga porque te va a hacer, mira, la esculturita de tu cuerpo nuevamente. Sí, recuerdo a una enfermera que decía, las máquinas son bien fresas. En México es como payasas, sangronas, ¿no? El término de fresa. Pero decía, después se va a volver tu mejor amiga, ¿no? Exacto. Así que te vas a codear con las fresas. Entonces, si bien como pacientes nos toca crear este puente, ¿ok? Vamos a un poco a platicar sobre cuáles pueden ser algunos de los retos que presenta una persona que vive con enfermedad renal al comienzo de la restricción de los líquidos. Sí, los retos presentados pueden ser multifactoriales, eh, ya que estamos hablando que una persona que está comenzando en este proceso de restricción de líquido está pasando por muchas situaciones que tienen que reajustarse constantemente. Así que cuando hablamos sobre el líquido y cómo culturalmente se ve el líquido, cuáles líquidos consumimos a través de nuestra cultura, por ejemplo, aquí en Puerto Rico le encanta lo que es la Coca-Cola, ¿verdad? O lo que es la Pepsi, u otros refrescos que pueden generar más consumo de líquido que la misma agua. Así que desde este sentido es reconocer inicialmente cuáles son los líquidos que estoy consumiendo para comenzar ahí a hacer los cambios. Antes de entrar a unos pasos que me encanta siempre compartir con las personas a quienes están en sesión, es interesante ver cómo se entrelazan las fases de contemplación, de preparación y acción, que los conocemos como esta teoría de cambio desde el aspecto psicológico. Así que Ujú. estos tres conceptos, cuando se entrelazan, muchas veces pueden experimentar las personas decepción, tristeza, culpabilidad y hasta sentirse apático, preocupado o indiferente de su tratamiento. Porque no están reconociendo cuáles son estos pasos que me llevan a las técnicas y a las estrategias de manera individual y que me funciona a mí para vivir bien, estar con mi tratamiento, ser adherente a tratamiento y todo lo que se construye luego de esto. Así que desde este sentido, muchas veces el reconocimiento de información inicial puede verse entrelapado sobre yo sé que tengo que hacer cambio, pero tengo que hacer el cambio ahora. ¿Y qué voy a hacer entonces? Así que me encanta siempre compartir con las personas que a esta fase yo le llamo ensayo y error.
¿Cuántas veces desde la restricción de líquido intento algún cambio y puede ser que me funcione y lo continúe haciendo, o puede ser que no me funcione y tengo que tener un momento de reflexión para ver qué puedo hacer diferente desde esa misma acción o si tendría que hacer una conducta nueva? Así que al inicio del diagnóstico, la persona podrá intentar hacer los cambios tan rápido como pueda. Sin embargo, puede desconocer cómo realizar este ejercicio dentro de su individualidad, y es porque en muchas de las ocasiones, al menos aquí en Puerto Rico, pueden abordar ciertos temas de manera general y no hablamos desde tu realidad, desde tu funcionalidad. Si esta persona, por ejemplo, se encuentra trabajando activamente, si tiene una familia con hijos, si vive con algún compañero o compañera. Y desde ese sentido, el reconocer la individualidad aportará a que esta persona pueda ejercer estas técnicas y estrategias dirigidas hacia sí. Así que intentará realizar recomendaciones propuestas por el equipo y siempre va a haber un periodo de reflexión que recomiendo que sean unas semanas después de realizar esta actividad. Y si no te funcionó, pues vamos a cambiar de estrategia. Ujú. Incluso pensaba estas etapas, ¿no? Donde dices culpa, tristeza, también atreverse a sentirla, es esta parte donde digo, si en mi familia todos los domingos consumen ciertos refrescos, ¿Mm? a veces es donde mejor no voy. Exacto, exactamente. Y, y me empiezo a aislar, donde pareciera que no tengo los recursos psicológicos, sociales, para socializar en cualquier lugar o en cualquier contexto. Entonces, esta es una oportunidad para ver que hay una brecha donde yo no quiero continuar conviviendo con mi familia, quiero continuar relacionándome con mis compañeros de trabajo. Y esa es la parte donde nosotros nos enfrentamos como ensayo y error, ¿no? A ver, voy a esta reunión, ¿no? Y, ay, eh, mi tía me dice, toma tantito refresco, Erika, no, no pasa nada. ¿Cuál es el ensayo y error que yo voy a estar ahí generando con la tía? Porque se han hecho estudios donde los pacientes refieren que a veces es como una grosería, ¿no? Rechazar cosas. Y esa es la parte que nos toca trabajar. Claro. Y por eso nuevamente hablo sobre aspecto emocional como la culpa, ¿verdad? O sobre la indiferencia. Pues, ¿sabes qué? Pues lo dejo todo y hago lo que sea, porque no me está funcionando nada, ¿verdad? Y este sentido hasta físico que tiramos hacia atrás, todo. Y desde ese sentido, por eso hablo desde el concepto de entrelazar estas tres áreas, porque, o desde estos tres conceptos de motivación al cambio, porque al nosotros reconocerlos como el equipo clínico, podemos estar, estaba escuchando tu entrevista con Valerie hace unos momentos, ¿verdad? Y es estar desde el sentido humano con la persona y realizar que un panfleto informativo sigue siendo un panfleto informativo. Y esto no significa que la persona va a ser una esponja y obtener toda la información y va a reconfigurar todo lo que ha aprendido por tantos años para nuevamente ser una persona nueva al otro día, ¿verdad? Eso yo creo que sería bien utópico y sería excelente. A lo mejor nosotros no tuviéramos nuestra posición psiconefrológica. Así que Exacto. en este sentido va a tomar tiempo y toma mucha educación y toma mucha paciencia, tanto de la persona que está viviendo con la enfermedad renal crónica como también los familiares, porque es esta persona quien vive con enfermedad renal crónica que va a ser su mejor promotor. Y Ujú. ahí, siendo su promotor de salud, definitivamente el ir a una fiesta en donde su tía le diga, pero mira, tómate esta Coca-Cola, es un poquito nada más, puedes tomar agua después, es ahí pensar, que lo vamos a hablar más adelante, cómo ese consumo de azúcar posiblemente lo que te va a provocar es más sed y va a consumir más líquido. Así que entre los costos y beneficios, ¿cómo eso puede impactar? Y desde ahí comenzar a educar a la familia. No, muchas gracias. Mira, yo me traje mi botellita de agua, que muchas personas lo hacen. Cuando saben que su familia no toma mucho líquido como agua, traen su propia botella de agua, su propia neverita, si es así accesible para ellos. Así que son estrategias que ante esta reflexión de los cambios que te funcionan o no te funcionan,
pues puedes realizar. Ujú. Y hablando un poquito sobre los retos, Ujú. nos ha interesado cómo es esta alfabetización en salud. Eh, a veces hablamos de onzas o de mililitros y que eso, en el caso de México y con los pacientes dicen, es que ya no sé, mililitros, dice, nada más me acuerdo cuando a mi bebé le daba la mamila y yo sabía cuántos eran los mililitros, Claro. porque a veces no estamos relacionados con las medidas. Ujú. Entonces, un reto es aprender a medir los líquidos que consumimos y en qué alimentos parece que no hay no hay agua o no hay líquido, pero sí hay líquido. Total. Recuerdo un paciente que decía, pero si yo aquí tengo mi botella y su esposa decía, sí, dice, pero los caldos también son líquidos. Entonces, pareciera que hablar de agua es como solo digamos, el agua simple para tomar, pero hay comidas que también tienen ciertos líquidos o hasta frutas. Entonces, bueno, pues creo que es esa parte. Hablando un poco de la restricción, bueno, nos hablabas del modelo de cambio. Uno es la precontemplación. Ujú. Sí, más sin embargo, al menos lo que he podido ver dentro de las personas que viven con enfermedad renal crónica y también desde mi propia experiencia, es que cuando llega el diagnóstico no hay mucha espacio para esa precontemplación. Eh, Tiene que ir dirigido a la contemplación, a cuándo voy a hacer el cambio. Así que desde este sentido o desde este modelo de cambio, al nosotros poder reconocer, quienes trabajamos con salud mental, que esta persona ya está siendo empujado a hacer estos cambios por su calidad de vida, ¿verdad? Claro, esta persona tiene su libre albedrío de realizar los cambios totalmente. Más sin embargo, con un buen equipo clínico va a estar realizando estos mismos. Por lo cual, ya la contemplación es el paso número uno. Esa precontemplación va a ser bien poco establecida, al menos, y yo la contemplo cuando posiblemente una técnica no le está funcionando y tiene que ir hacia atrás. Y muchas personas retornan hasta la precontemplación. Ah, pues voy a hacer estos cambios de aquí a 4 meses. En 4 meses lo veo. Así que desde este sentido, sí lo podemos abordar y se aborda, más sin embargo, cuando es un diagnóstico de ahora a ahora, de que te tienes que lo hemos hablado de casos, ¿verdad? En el cual se le indica a la persona que su diálisis es en estos momentos porque su vida está en juego, pues definitivamente muchos cambios tienen que hacer a partir de ese mismo momento. Así es. Casos donde en urgencias diagnostican, ¿no? La enfermedad renal. Ujú. Sí, Entonces el cambio es inmediato y de un día para otro. totalmente. Y quería añadir en los alimentos que comentabas anteriormente sobre el no o la diferencia entre qué indican que es líquido o puedo contar como líquido y qué otros alimentos pues no los cuento como líquido, pero sí me están contando en mi cuerpo como líquido. Y también los helados. Muchas veces esos helados o el sorbet, ¿verdad? Esa que está en base de agua, también cuenta como líquido por igual. O esas bebidas nutritivas también cuentan como líquido. O esa gelatina que a veces nos gusta o cuando tenemos malestar estomacal podemos consumir, también cuenta como líquido. Exacto. Y también uno de los retos son, yo lo veo como las estaciones del año. Ujú. Sabemos que, digo, hay lugares que son los cambios de temperatura son mínimos a lo largo del año, pero digamos, este calentamiento global hace que el calor de verano sea mayor al de hace algunos años. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Así como decimos, nos preparamos para las fiestas decembrinas desde el aspecto psicológico, ¿cómo nos preparamos para estas temporadas de calor? ¿No? Donde sí, o sea, en qué medida, me parece que este reto ponerlo en discusión, donde nos vamos a preparar para los tiempos de calor, ¿no? Nos vamos a preparar para estas altas temperaturas y que no sea un factor que a mí pues obliga a romper esta estructura, ¿no? Claro. Que si bien decía un paciente, pero estoy sudando y estoy sacando el líquido. Yo le decía, bueno,
que Dígame funciona, cuántas. pero no va a eliminar todo el líquido que estás consumiendo. Entonces, bueno, nos toca ver en qué periodos o a lo largo del día. Tal vez en ciertas horas del día yo debo delimitarme a salir a la calle o estar en estos momentos donde pues el mismo ambiente me va a hacer que yo necesite consumir líquidos. ¿Ok? Ujú. Total. Y desde una de las recomendaciones que muchas veces impartimos es el congelamiento de estas botellas de agua, si utilizas algunas botellas de agua, ya que va a mantener el agua fría, pero también va a limitar el consumo que pueda hacer cada vez que se vaya derritiendo ese hielo que está en esa botella. Así que tienes el freno del hielo que no puedes consumir más, pero sí te abastece en ese momento. Um, y por otro lado, siempre que lo tengo más anotado más adelante, pero si lo quisiera adelantar, el consumo de alimentos altos contenidos en sodio, definitivamente es importante reconocer, y más en esas temporadas de mucho calor, ya que, ¿qué pasa cuando comemos alto contenido en sodio? Pues nos da mucha sed. Así que queremos consumir más líquido por igual. Así que Ujú. no es tan solo el ambiente, sino también esa alimentación que estamos consumiendo que también puede provocar que esa ingesta incremente. Así es. Entonces, espero que quienes nos están escuchando vayan haciendo anotaciones, pueden hacer preguntas, algún comentario, siéntanse en la confianza de hacerlo. Dice Ana, ¿una libra de peso a cuántas aguas equivale aproximadamente? Bueno, yo lo sé en lo que nosotros, nosotros lo vemos en onzas y en libras. Así que 16 onzas de una botella de agua, que es una botella de agua regular de 550 mililitros, equivale a una libra. No sé si ustedes Ujú. lo ven por igual, entre onza y libra. No, ujú. No, en México es más mililitros y kilogramos. Ya, ya. Pues Ujú. 550 sería 2.2. Ajá, exacto. Entonces, estas preguntas, a mí me gustan que el paciente las escriba. Ahora ya con los jóvenes me dicen, lo voy a anotar en mi celular. Y yo, bueno, está bien. Pero anteriormente me gustaba su libretita para todas estas preguntas. Ujú. Ujú. Su libretita cada vez que mi máquina, en México le decimos, cada vez que chilla mi máquina, ¿no? Justo las alarmas. Y, y a veces son las técnicas que cada persona puede ir desarrollando. Ujú. Uno, para informarse. Ujú. Dos, porque siempre vamos a tener una pregunta. Y a veces decimos, luego se la hago al doctor. Y se nos va. Entonces, ya sea su libretita o en el celular, Ujú. bien, me gusta hacerlo. Ahora que ya estamos como trabajando con otros países, me gusta hacer esta experiencia de compartir cómo es en tu país. ¿Cómo ocurre en tu país? Y ahorita hablando de estas medidas, bueno, pues en algunos países hablamos de onzas, en otros de kilos, de mililitros, de libras. Ok. Entonces, bueno, la restricción de líquidos puede impactar el estado emocional. Sí, totalmente. Y quiero hacer un paréntesis rapidito y añadir en el comentario que realizaste sobre la libreta. Muchas veces le hablo a las personas que vienen a sesión a que estas preguntas se nos, ¿verdad? Que conectamos con ellas en un momento dado, pueden ser igual como los sueños. Los sueños los tenemos en un momento dado y cuando nos levantamos, si no escribimos o no reflexionamos sobre el mismo, el sueño se queda bien distorsionado y a veces ni sabemos qué sucedió en el sueño. Y es por igual con estas preguntas. Estas preguntas en el momento que llegó a este pensamiento es porque hubo algo que conectaste en ese momento. Y es lo que lleva a la pregunta. Así que es por eso que es bien importante el escribir. Porque posiblemente luego, con tantas distracciones que tenemos en nuestras vidas, se puede desconectar. Así que me parece genial. Eh, Y pensemos cuántas preguntas he dejado de lado. exactamente, exactamente. Ujú. Así Ok. que, ajá. Dice Ana, es que siento que no tomo tanto y siempre llevo 8 libras. Eh, Aquí cada caso, yo les sugiero como, a veces hay indicaciones generales.
¿no? Con cuántos, sobre todo los conceptos, ¿no? De peso seco. Aquí cada caso va a ser muy diferente. Ujú. Lo ideal es personalizarse, o sea, en qué medida preguntarle a nuestro nefrólogo o incluso a veces el área de nutrición y enfermería, me encanta cómo nutren y cómo fortalecen la postura de nuestro médico tratante. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo requiero? ¿Cuáles son mis metas clínicas? Ya hablaremos en otra ocasión, pero incluso familiarizarnos con la máquina Ujú. nos puede decir por qué estoy teniendo esos indicadores y no estoy teniendo el tratamiento exitoso. Ujú. Entonces, te invitamos como a estas preguntas, tu médico tratante, no sé si quisieras como agregar algo, Giancarlo. Concuerdo totalmente contigo. Es porque esto puede ser multifactorial, puede haber una ventana de posibilidades del por qué esto está sucediendo. O sea, no tan solo el consumo de líquido va a añadir que este líquido permanezca. Hay otros, ¿verdad? Otros recursos o factores que pueden incidir desde la alimentación, desde el tratamiento, desde la velocidad de la máquina, desde el ultrafiltrado de esa máquina. Así que definitivamente el poderlo llevar al médico y al equipo clínico va a ser importante e ideal. Ahora, si estamos hablando de este empoderamiento, escribir las preguntas ayuda mucho, pero también hay manuales del paciente. En internet y nosotros aquí en el área de psiconefrología tenemos algunos textos. A mí me gusta como que ellos hagan o escriban la pregunta, en los manuales exploren, porque una vez que tú exploras el manual para el paciente, Ujú. ahí te van a salir tal vez otras dudas. Y cuando tú vas con el médico es como de, doctor, mi duda es tal, leí tal manual, pero entonces mi duda es tal. Entonces, este tipo de estructuras, a mí me gusta como que hasta hacemos ejercicios, porque vas generando la confianza. A veces hay pacientes que van, hacen la pregunta y ya, ay, gracias, doctor. Y de repente se me olvidó decirle esto, ¿no? ¿Pero por qué esto? Y entonces es del paciente que vuelve a regresar y dice, doctor, es que se me olvidó pedirle algo o preguntarle algo. Ujú. Esa es la parte de empoderamiento Ujú. donde tú estás anotando 3 preguntas y le dices, ya leí esto, pero no me queda claro, porque a veces el médico puede decirte, te paso este texto, o mira, para esto, la siguiente sesión vamos a profundizar en tal cosa. Y entonces, en vez de tener esta brecha tan asimétrica, estamos generando una relación que nos permita tener esta comunicación entre el profesional de la salud y el paciente. Totalmente. Ujú. Entonces, bueno, esta restricción, Discúlpame. Retomando sí, sobre la pregunta de la restricción y el impacto al área emocional, nosotros que trabajamos desde la psicología de la salud, reconocemos que las personas que viven con enfermedad renal crónica pueden encontrarse nuevamente en este ajuste constante, que ya lo habíamos conversado. Así que esto provoca que el uso de técnicas y estrategias sea más importante para que la persona pueda tener una autorregulación emocional. Entre ellos, una de las técnicas que puedes realizar es el autocuidado, como el ir a la playa, el ventilar, el escuchar una buena música, ayuda a prevenir aspectos como preocupaciones constantes, miedos, burnout al tratamiento o ese quemazón, aumento de la calidad de vida y manejo de información difícil. Así que desde este sentido, ¿cómo lo alineamos a la restricción de líquido o el manejo de líquido? Yo siempre me gusta verlo desde una perspectiva biopsicosocial y espiritual. Cómo desde estos cambios pueden impactar tanto el área física, el área emocional, social y por igual espiritual de estas personas. Así que quienes nos estén viendo en este live y han recibido o reciben tratamiento de hemodiálisis, me gustaría preguntarles si en algún momento han experimentado la hinchazón en el cuerpo y les invito que compartan cómo se han sentido en ese día luego del tratamiento. Si tienen algún comentario, lo pueden añadir, cómo se sentían después. lo pueden ir escribiendo.
O Ujú. antes del tratamiento, cómo se sentía, ¿verdad? Pueden verlo desde esas dos áreas, desde después de la remoción de líquido o antes que tenían esa acumulación de líquido. Así que desde luego se pudiera reconocer que se puede sentir esta persona con mucho menos energía cuando tiene un exceso de líquido en su cuerpo. Puede sentirse fatigado. Si está subiendo escaleras, a lo mejor se le hace más difícil subir las mismas. Esta implementación de energía es bien elevada porque el moverse puede ser difícil. Y también pueden presentar hasta pensamientos dirigidos hacia el autocastigo en un momento dado. ¿Por qué consumí tanto líquido? Pero es que tenía sed. Pero entonces, ¿qué hago cuando tenga sed? No consumir tanto líquido. Por otro lado, lo veo otros aspectos de impacto emocional cuando una persona luego de tratamiento puede tener pensamientos como dirigidos hacia el hacer. ¿Qué haré cuando tenga sed si me siento hinchado? Si siento mis párpados hinchados, pues ya no puedo consumir más líquido hasta que llegue a la hemodiálisis. Pero ¿y si tengo sed? O otros pensamientos dirigidos hacia las otras personas y que pueden ver. Siento el párpado caído. ¿Será que las otras personas pueden ver mis párpados caídos? Eh, Pueden sentir sensaciones corporales como corrientes. Puede haber un impacto psíquico y de autoestima sobre cómo la ropa le queda en ese momento. Ya que esta área, ¿verdad? Del estómago puede estar mucho más inflada, así que esa ropa puede estar mucho más ajustada. Así que wow, ya no me siento bien, o se estiran las camisas, ¿verdad? Muchas veces veo a los pacientes que se estiran la camisa para tener ese espacio, pero es por esa acumulación excesiva de líquido. Así que entre estos y tantos otros factores puede hacer como o sea, una estrategia importante de identificar y reflexionar para que estos precipitantes y perpetuantes pues disminuyan. Ujú. Y también, Giancarlo, quisiera hablar de la resignación, Ujú, porque me ha tocado algunos pacientes que justo se ven al espejo y dicen, mis ojos hinchados, y es como de, ay, ya mejor me quedo en mi cuarto porque mi mamá me va a regañar. Ujú. Y es esta parte como de resignación, como de fallé, no pude, no se puede, Eric es imposible. Y bien, hablabas del ensayo y el error, es como el autocastigo o incluso esta autoagresión, donde el no lograr detenerme en el momento en el que consumo este líquido, viene esta culpa y entonces me resigno y es como de, ay, bueno, ya, de todos modos me toca mañana mi ujú, hemodiálisis, me van a sacar todo el agua y ya. Y entonces pasa de la resignación a un aspecto como de cinismo, donde ya no pude, esto no se puede, y entonces pues si ya mañana me toca mi sesión de hemodiálisis, ¿qué más da? Si hoy pues pasé el límite de agua o el límite de indicado, y pasa de la resignación al cinismo. Entonces, no es como algo que queremos verlo, algo moral, ¿no? Algo bueno o algo malo. Es un fenómeno humano. ujú. Es un fenómeno que las personas pasamos y que aquí la psiconefrología permite también, no sé si en esta parte del modelo de Prochaska o de cambio, Ujú, en qué medida hablar de estas recaídas, ujú. porque impacta directamente el estado emocional, donde atraviesa a la persona donde se siente incapaz. Totalmente. Y habla desde Prochaska Di Clemente, habla desde este aspecto de recaída hasta cuando la persona ya realizó el cambio y está en el proceso de habituación de ese cambio, que son 6 meses. Y en ese segundo mes puede echarse hacia atrás porque algo no funcionó. Así que ese concepto de resignación es muy importante porque se casa muchas veces con ese estado anímico de la persona. Así que aquí estamos hablando de un complemento de pensamiento, pero también de emoción. Y cómo esto genera la conducta, esto genera la actividad y la acción de la persona, o la inacción en ese sentido. Ya que el pensamiento de, oh, mañana tengo diálisis, bueno, pues me voy a beber hasta el río Nilo, como muchas personas dicen aquí en Puerto Rico, pues me voy a beber el río Nilo. Y entonces
es qué consecuencias pueden suceder en esas horas en las cuales estás esperando ir a tu tratamiento. Por lo cual, por solo, y me gusta hasta traer efectos del costo y el beneficio y pesar estos costos y beneficios, ¿verdad? Como si fuera una báscula. Y desde ese sentido, fomentar la introspección, más sin embargo, sí pueden ser procesos que al verse en el espejo y ver este hinchazón debido al edema, impacta este pensamiento o autoconcepto de la persona. Ujú, así es. Em, ¿cuáles recomendaciones puedes proveer para una persona que se le dificulta restringir su consumo de líquido? Sí, esta es la parte que más me encanta, ¿verdad? De técnica y estrategia y vamos a implementar. Nuevamente creo mucho en el ensayo y el error, así que si no te funciona, vamos a buscar entonces otras actividades. Inicialmente recomiendo hacer estos 5 pasos. El paso número 1, reconocer que estás presentando una dificultad con el manejo de líquidos. A veces bien impactante el que podemos saber que tenemos que hacer los cambios, pero no estamos presentes desde el aquí y el ahora a reconocer que estamos teniendo una dificultad. Así que cuando hablo de dificultad es cuántas veces tomas ese refresco en comparación al agua, cuántas veces estás comiendo comidas con alto contenido de sal, cuántas veces vas a tu refrigerador a buscar esa agua porque te sientes ansioso. Así que desde ese sentido, esta persona puede reconocer desde la conciencia que si está teniendo una dificultad, porque definitivamente está prestando en actividades que están siendo contraindicados para su salud. Así que el primer paso es reconocer. Segundo, en una hoja de papel va a escribir todas las acciones que ha hecho para restringir sus líquidos. Desde medir el consumo, desde las botellitas de 8 onzas, o consumir siempre botellas de 550 mililitros, desde comer frutas que están frisadas. ¿Qué has hecho hasta el momento? ¿Qué has hecho hasta el momento? Y en la parte detrás del papel va a escribir su consumo actual. Cuando hablo de su consumo actual, siempre llevo que sea de los últimos 3 días, desde la mañana hasta la terminación del día. ¿Qué consumiste? Si puedes escribir las onzas, si puedes escribir qué ingeriste, ya sea si fue un refresco, si fue un jugo, si fue agua, todo detallado desde esos últimos 3 días, desde el amanecer hasta la terminación del día. Cuando ya haya terminado esa lista, el número 4 va a ser identificar cuántos de esos consumos fueron altos en azúcar y cuántos de esos consumos ocurrió luego de comer con algún alimento alto en sodio. Porque aquí pudiéramos observar cuántas personas pueden consumir alta cantidad de líquido que no están conscientes cuando, por ejemplo, se comen no sé, aquí le decimos frito a lo que con aceite se hace. Así que desde ese sentido, o sea, el estar consciente plenamente desde que, wow, sí, me comí este plato y tomé 3 vasos de agua. Ujú. Desde ese sentido, el reconocer va a poder ayudar a el quinto paso a realizar una hoja nueva. Y en esa hoja nueva, esta persona va a añadir qué sí le ha funcionado y y uniendo a lo que estábamos hablando anteriormente sobre las preguntas, escribirlas y cómo llevarlas. En el quinto paso, esta persona va a realizar las preguntas a su equipo clínico sobre qué otras estrategias puede hacer nuevas que no ha intentado, disculpa, que no ha intentado y que puede intentar. Y así, si nuevamente esta persona ante esta nueva hoja, con estas nuevas estrategias, no le funcionó, vuelve nuevamente con el ciclo. Así que es crear un estado de conciencia plena sobre el consumo, sobre la cantidad de líquido, sobre nuestra alimentación, y así hacer la misma modificación de conducta, que es lo que estamos tratando de hacer, modificación de conducta desde una conciencia plena. Ujú. Aquí hay conectados varios nutriólogas, nutriólogos, entonces bien pueden
tener este ejercicio con sus pacientes. Y es la parte donde psiconefrología promueve estas intervenciones que implica la escritura, Ujú. que implica la reflexión, la conciencia y saber que hay fases que el ser humano atravesamos, que estas fases me permiten identificar el momento idóneo para que yo pueda intervenir, comprender cuáles son los fenómenos a nivel cognitivo, que cuando hablamos de líquidos, la persona solo piensa los vasos de agua, ¿no? O el refresco. Sin embargo, a nivel cognitivo, la persona puede estar totalmente bloqueada y decir, no, pero si nada más fue un vaso, porque en su esquema mental solo considera un vaso. Al momento en el que este ejercicio de la narrativa o de la escritura más bien, Ujú. la persona entonces empieza a identificar. Sabemos que hay múltiples canales, algunos somos más auditivos, otros visuales, pero el ejercicio de la escritura le permite a la persona reconocer en qué medida está teniendo este tipo de acciones en la medida de los líquidos. Claro. Y si esta persona tiene dificultad en la memoria de los últimos 3 días, puede hacer un diario de ese mismo día y de los próximos 3 días. Así Uh que -huh. lo que queremos ver es esa frecuencia, no tan solo un día. Por eso queremos ver hasta 3 días, para ver esa frecuencia, esa recurrencia. Porque posiblemente hoy yo comí lechuga y comí un pollo asado, pero a lo mejor mañana me comí un pollo frito con arroz y habichuela. Y en ese sentido, hasta el mismo líquido del arroz y el caldo de la habichuela, al menos aquí en Puerto Rico, que se consume muchísimo, es líquido también. Y es Uh líquido -huh. en el consumo de líquido de estas personas que viven con enfermedad renal crónica en estadio 5. Así es. Y también que la memoria nos puede hacer una travesura, Mm. porque en esa medida en la que nosotros decimos, no, pero en la mañana tomé agua, no, creo que no. O Ujú. sea, ni siquiera hay un ejercicio serio sobre decir, ¿realmente lo tomé o no? Mm. Y como está aquí el vaso, pues entonces la respuesta de sobrevivencia de nuestro organismo, digamos, es no, no, Erika, acuérdate que no tomaste, Claro. cuando en realidad sí. Y creo que esa es la parte del aspecto psicológico, del fenómeno humano frente a la restricción de los líquidos. Sí. O incluso puede ocurrir que esta persona edite alguno que otro, ¿verdad? Episodio, o que definitivamente no se acuerde. Así que en ese sentido siempre queremos dar esa brecha de flexibilidad para obtener ese análisis lo más pronto posible, claro, porque queremos hacer los cambios, pero sí lo más justo para la persona. Más sin embargo, lo que he podido ver que estas personas cuando adquieren esta conciencia son más honestos con su consumo. Y a lo Ujú. mejor posiblemente no te lo traigan a sesión, pero sí lo están pensando. Ah, es que tengo que hacer este cambio. O es que me acordé que antes de irme a dormir me tomo una botella de agua con mucho hielo. Y Ujú. ahí el consumo, ¿verdad? Se convierte en la realidad de la persona y se convierte en una estación para identificación y manejo, que es lo que queremos que esta persona pueda hacer por sí misma. Así es. Em, y finalmente, ¿alguna recomendación para una persona que comenzará la habituación de restringir los líquidos? Sí, aquí yo tengo una recomendación nada más. Yo creo que para todo el proceso es un proceso de ajuste constante y por eso, para mí, la palabra autocompasión es importante e ideal en todo el proceso de los diagnósticos de una persona que vive con enfermedad renal crónica. Desde el inicio de diagnóstico hacia el proceso de tratamiento y hasta el mismo trasplante y subsiguiente al trasplante. La autocompasión le va a permitir a la persona poder reconocer que posiblemente no todos los días gane. Y hablando desde el área de restricción de líquido, puede ser que haya un día que hayas consumido un poco más de líquido. ¿Y cuál es la opción aquí? La opción es autocastigarme a través de pensamientos
o tener apertura y flexibilidad a que entonces mañana voy a tener un mejor día y voy a intentar con más volumen y más acción y más actividad el restringir los líquidos. Así que esa palabra autocompasión va a ser bien importante para disminuir los pensamientos negativos o los sentimientos que pueden evaluarse por otras personas como que estás teniendo un desajuste en tu área emocional, ¿verdad? Y cuando hablo de desajuste es que puede haber una desregulación emocional o una exacerbación de algunas emociones que están viendo, se están viendo por el receptor de la comunicación como irritabilidad, como dificultad para tomar decisión. Así que en este sentido, desde la autocompasión, es reconocer que no todos los días va a salir el sol y va a ser bien bello y azul con nubes sumamente blancas en tamaño y en colores como tú los quieras tener. Sino que hay algunos días que pueden estar lloviznando, otros días que pueden estar tronando. Más sin embargo, esto no va a durar para siempre y en un momento dado va a ver que como todo nuevamente llega a su balance o llega a esa homeostasis, ¿verdad? Que queremos siempre llegar o aspiramos. Claro, sí. Y me llama la atención esta parte porque a veces no sabemos ni cómo nos hablamos. Entonces, quienes nos están viendo, tenemos una conversación, Giancarlo y yo, pero siempre está una vocecita, ¿no? Entonces, a pesar de que estés hablando con alguien, estás teniendo tu propia conversación. Y a veces esa es la que nos hace, pues, bromas muy pesadas, donde nos lacera o nos dice, no sirves, no puede ser, no puedes. Y creo que esta autocompasión abre la brecha donde es atrevernos a intentar, ¿no? A seguir insistiendo, porque finalmente el hecho de que sea crónica, esta enfermedad es que o te entrenas o te entrenas, donde puedes seguir teniendo estas dificultades en cuanto a la restricción de líquidos, pero también hay una oportunidad. Y en la medida en que te hables, o primero escuches cómo te hablas, y en segundo punto es cómo me hablo con gentileza, cómo me hablo con generosidad. Y me gustó este concepto de autocompasión, porque abre la brecha o abre el espacio de aprender a hablarnos con amor, con gentileza, con generosidad, con amabilidad. Y qué bien, pues empezar desde nosotros a tener este tipo de conversaciones. ¿Algo más con lo que quisieras concluir esta charla, Giancarlo? Nuevamente, quiero agradecerte por el espacio. Eh, Realmente para mí este tema, al igual que cualquier otro tema dirigido a la comunidad, es bien importante, es mi pasión este tema, así que pueden, a lo mejor quienes nunca me hayan visto en algún video hablar con esa pasión y candela, porque es un tema que es mi meta desde el aspecto profesional y personal, seguir trabajando con ello. Así que gracias por ser un ente de visibilización, de creación de nuevos equipos, ¿verdad? Y extender esas alianzas a través de diferentes países. Y quienes nos estén escuchando en el día de hoy, quien esté pasando por a lo mejor alguna situación difícil, recuerden que no están solo en este proceso. Hay un equipo clínico detrás de ustedes que estamos disponibles para proveerles la ayuda necesaria desde los diferentes componentes. Es solamente extender la mano y decir, necesito ayuda o cómo me pueden ayudar. Así que muchas gracias nuevamente por el espacio, Erika. Pues muchas gracias por compartir este espacio, Giancarlo. Y en efecto, coincidimos en esta parte de hay profesionales que nos hemos formado, que hay una parte científica de conocer la conducta, de explorar las técnicas que promueven un apego al tratamiento y que la psiconefrología está al alcance de las personas y que nos interesa crear pues esta red, ¿no? A nivel internacional y hacer cambios y que se cumplan. El Día Mundial del Riñón, ¿no? De generar intervenciones que promueven pues esta información. Esta es la captada del riñón, así que andamos celebrando con la misma. Con la... Qué bonita. Sí. Uh-huh. Pues muchas gracias y voy a detener la grabación para la siguiente.
Cuídate. Saludos a todos. Un abrazote, Giancarlo. Gracias.